graduado ya de Instituto Bíblico, ¿verdad? Y bien preparado. Ahora ellos son los que trabajan en, bueno, hay una radio que se llama Radio Vida, está en Alajuela, y ellos son los encargados de la cabina de Radio Vida. Amén, así para que se conecte con Radio Vida y apoye. Tenemos programas de la iglesia, testimonios, cosas. Amén, vamos a ir llevando algunos acá de la iglesia a compartir testimonios. Amén, y a compartir cosas. Amén. Entonces, qué lindo trabaja el Señor, y hoy para mí es una bendición. Bueno, ya he predicado bastantes veces acá en la iglesia y predican en todos lados, lo invitan, pero es una bendición tenerlo aquí, Pastor Carlos, que Dios lo use mucho. Amén, muchas gracias, Pastor. ¿Cuántos están alegres en esta mañana? Pues voy de nuevo. ¿Cuántos están agradecidos? ¿Cuántos están alegres con el Rey de Reyes y Señor de Señores? Denle ese fuerte aplauso a Él, porque es para Él, no es para ningún hombre, es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Dígale al que está al lado suyo: Dios cumplirá su propósito en ti. Dígaselo. Dígaselo, Dios va a cumplir su palabra en ti. ¿Sabes por qué? Porque Dios no es hombre para que mienta. Diga conmigo: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Levanta tu mano derecha al cielo. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios te ha prometido, prepárate, porque tus ojos lo van a ver. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo, iglesia? Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor. Ponemos esta palabra en tus manos. Que sea el Espíritu Santo redarguyendo, que sea el Espíritu Santo exhortando, que sea el Espíritu Santo limpiando, Señor Dios, los aires. Padre, declaramos inoperante, sin poder, sin efecto, Señor Dios, sin autoridad. Todo poder de las tinieblas sobre tu vida queda cancelado, queda anulado por el poder de la palabra de Dios y en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos saben de que desde el principio de los tiempos hasta el día de hoy, lo que la tierra lleva de existencia, Dios siempre ha escogido hombres y mujeres para comisionarlos o para encargarles un llamado, una misión? Tenemos el ejemplo de Moisés. ¿Cuál era la misión de Moisés? Rescatar al pueblo de Israel de Egipto. Y así sucesivamente escogió a Abraham, escogió a Enoc, escogió a David, y así sucesivamente el Señor fue trazando un plan para la humanidad, porque Dios es un Dios todopoderoso. Pero diga conmigo: Dios me escogió a mí para cumplir su propósito acá en la tierra. Dios lo pudo haber hecho él solo todo, pero cuando creó a Adán y le dijo: comienza a ponerle nombre a todas las cosas, esa es tu misión, Adán, y cuida a tu esposa. Y también lo envió a Noé a construir un arca. Esa era la misión de Noé. Pero hoy quiero hablarles de una historia que hace 4 años predicaba de esto acá en la iglesia, pero a mí lo personal me llama poderosamente la atención, y es el propósito o el llamado en la vida de Gedeón. ¿Cuántos han escuchado esa historia? Amén. Poderosa palabra. ¿Y dónde está eso, pastor? Está en el libro de los Jueces, capítulo 6, verso 1 en adelante. Pero mientras usted va buscando Jueces, capítulo 6, verso 1 en adelante, yo le quiero decir algo a usted en esta mañana conforme a la palabra de Dios. Dice Isaías 55:9, no lo busque, yo lo leo para usted. Así como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis caminos que vuestros caminos, y mis pensamientos están por encima de los de ustedes. Amén. Y la versión Dios habla hoy, en el libro de Isaías capítulo 55, verso 9, dice lo siguiente, preste mucha atención: mis ideas no son como las de ustedes, y mi manera de actuar no es como la que ustedes piensan. Así como el cielo está por encima de la tierra, así también mis ideas y mi manera de actuar está por encima de sus pensamientos. Y cierra de esta forma y lo dice: yo el Señor lo afirmo. ¿Cuánto dan gloria a Dios por esa palabra?
Porque muchas veces yo le decía a mi esposa y compartía con ella ayer o antier, muchas veces nos proyectamos metas, nos proyectamos situaciones a futuro, superarse y alcanzar cosas juntos, pero muchas veces no logramos ver con claridad qué es lo que Dios tiene para nosotros. Muchas gracias. Muchas veces no logramos ver con claridad lo que Dios tiene para nosotros, porque dice que las expectativas de Dios y el plan diseñado de parte de Dios para tu vida superan mis expectativas y vuestras expectativas. Muchas veces intentamos imaginar qué es lo que hay en el frente, qué es lo que nos espera, qué es lo que vendrá, pero no podemos ver con claridad porque Dios ha diseñado, digan conmigo, ha trazado un plan por encima del que nosotros tenemos en nuestra mente. Denle un fuerte aplauso a Dios, iglesia. Y dice, libro de los Jueces, capítulo 6, un hombre ordinario, un hombre común como Gedeón, alcanzado por la gracia de Dios para alcanzar, valga la redundancia, para alcanzar cosas grandes, para alcanzar lo extraordinario por medio del Espíritu de Jehová en Gedeón. Gedeón se iba a convertir en un pilar fundamental en las manos de Dios. A mí la palabra de Dios me dice que Dios no hace excepción de personas. Que Dios no mira ni lo alto, ni su parecer, ni lo hermoso que haya en la persona. Simple y sencillamente lo que Dios anda buscando en medio de una generación, en medio de estos tiempos, es alguien que le crea. ¿Cuánto le creen a Dios en esta mañana? Y dice, Señor, quiero ser plan del propósito, quiero ser parte del diseño, quiero ser parte de lo que tú tienes para mí en esta tierra, porque yo sé que tú vas a cumplir algo, pero yo quiero ser parte de eso. Y Dios lo que busca son corazones dispuestos que estén atentos a escuchar su voz y a escuchar el llamado de parte de Dios para su vida. Todos tenemos un llamado de parte de Dios. ¿Se ha hecho usted la pregunta alguna vez en su vida? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Se ha hecho usted la pregunta quizás alguna vez en su vida? Yo creo que todos en algún momento de nuestra historia nos hemos preguntado ¿para qué vine? ¿Para qué estoy? Pero hoy Dios, a la luz de la palabra, quiere enseñarnos de que Él ha trazado un plan específico para hacerlo parte a usted del plan divino de Dios con la humanidad. Amén. Y dice el libro de Jueces, capítulo 6, verso 1 en adelante, vamos a ir leyendo poco a poco. Y dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová nos entregó en mano de Madián por ¿cuántos años? Por 7 años. Y me llama poderosísimamente la atención acá que el pueblo de Israel le daría la espalda a Dios después de que lo libró de Egipto una vez más. Le daría la espalda a Dios. Pero aquella acción que el pueblo de Israel había tomado o había decidido, porque usted lo puede leer en el libro de los Jueces, capítulo 6, verso 1, los hijos de Israel hicieron lo malo delante de Dios. Y yo le quiero hablar de 3 cosas en esta mañana. Existe algo que se llama la ley de la causa y el efecto. Preste mucha atención. La ley de la causa y el efecto se basa en la idea de que toda acción provoca una reacción. Digan conmigo, toda acción provoca una acción, sea mala o sea buena. Esa es la ley de la causa y el efecto. Que todo lo que yo haga en esta vida va a impactar en el mundo espiritual y en el mundo emocional a favor o en contra de mi vida. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Y dice lo siguiente: provoca una reacción, una consecuencia o un resultado. Algunos le llaman de esta forma, y quiero hacer la aclaración que a mí no me gusta llamarle de esta forma, pero también es conocido como esta forma la ley del karma. Y ya les voy a decir por qué a mí no me gusta mencionarlo mucho. Dice que es usado en las religiones budistas, hinduistas y juanistas. Amén. Asegura que cada individuo vive la consecuencia de sus actos. A mí no me gusta llamarle la forma del karma, pero nosotros los hijos de Dios
le llamamos de esta forma: la ley de la siembra y la cosecha. Cuando yo hablo de la ley de la siembra y la cosecha, no estoy hablando solo de materiales y bienes, no. Cuando yo hablo de la ley de la cosecha, estoy hablando de muchas cosas, porque escuche bien lo que habla la palabra del Señor allá en el libro de Gálatas, capítulo 7, verso 8. Y no lo busque, yo lo leo para usted, puede ir tomando nota de los versos que yo le voy a estar citando en esta mañana. Dice Gálatas capítulo 6, verso 7 y verso 8: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y vemos por acá la ley de la siembra y la cosecha, que toda acción que yo haga va a tener una reacción, va a tener un impacto, va a tener una consecuencia, y el pueblo de Israel no iba a ser la excepción. Dice que los hijos de Israel hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y podemos decir de una manera extraordinaria: wow, Dios, ¿por qué lo hiciste? No fue que Dios lo hizo, fue que el pueblo le dio la espalda a Dios, y inmediatamente iba a provocar una reacción negativa en contra del pueblo de Israel. Dice que hay un dicho que dicen, a ver, los que están por acá, hay un dicho que dice: el que le hace un favor al diablo, ¿qué dice? Con llevárselo le paga. Y veamos las consecuencias del pueblo, que el pueblo de Israel sufrió por medio de haberle dado la espalda a Dios. ¿Y qué fue lo que hicieron los hijos de Israel para que Jehová se enfadara tanto con ellos, a tal punto de entregarlos en manos del enemigo? Amén. Está interesante, iglesia, ¿cierto? Y dice: y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Acá me llama poderosamente la atención algo, iglesia. Estamos hablando de un pueblo que fue libertado de la esclavitud de Egipto. Estamos hablando de un pueblo que, entre comillas, era libre. Estamos hablando de un pueblo que había sido alcanzado por la gracia y la misericordia de Dios. Eran libres, pero con una mentalidad de esclavos. Amén. Bueno, mientras Douglas hace la corrección por ahí, estamos hablando, ¿me escuchan? Sí, ¿me escuchan? Estamos hablando de un pueblo que le había dado la espalda a Dios, y esto provocó que el enemigo se levantara contra Israel y los oprimiera durante 7 largos años. Dice que Israel subía y sembraba y preparaba el terreno y tenía todo listo, y cuando ya estaban a punto de comenzar a cosechar, se venían los amalecitas y los madianitas y todos los enemigos, y devastaban toda la tierra y dejaban una hambre y una escasez total en aquella tierra. Y me llama poderosamente la atención, porque ¿quiénes eran los amalecitas? Bueno, eran descendientes de Madián. Los amalecitas, eran descendientes de Madián. Amén. Según el libro de Génesis capítulo 25, verso del 2 al 6, fueron un pueblo nómada, y dice que tenían una gran multitud de camellos, pero era el enemigo de Israel. ¿Cuántos saben que usted y yo ya no peleamos contra sangre y carne, pero que el pueblo de Dios vive en una constante lucha día y noche, porque hay un enemigo que no está durmiendo, que está acechando a su iglesia, que está ahí acechando a la iglesia del Señor, y que está maquinando en contra de la iglesia? Amén.
¿Cuántos saben que los hijos de Dios, nuestra pelea ya no es contra sangre y carne, sino contra principados? Digan conmigo, contra principados, contra potestades de las regiones celestes, contra gobernadores. Es que Satanás ha mandado o ha enviado, a su máximo ejército, a sus generales de las regiones celestes, para hacerle la vida imposible a usted y a mí. Pero en esta mañana yo no le vengo a hablar de eso. Yo le vengo a hablar de que hay esperanza en Cristo Jesús para aquel que se somete, que camina en obediencia y que cree y que camina conforme a la palabra del Señor. Amén. Y dice que los hijos de Israel comenzaron a hacerse cavernas en los montes, y ellos se escondían, y ellos cada vez se iban metiendo más en lo profundo, cada vez más se iban escondiendo, cada vez más iban huyendo de los enemigos, porque aquellos enemigos eran tan innumerables como las estrellas del mar, y dice que eran como las langostas, así de innumerables eran los enemigos que se levantaban contra el pueblo de Israel. Israel vivía en una tremenda opresión, vivía en una tremenda aflicción, vivía en un tremendo desánimo, donde ellos no podían cultivar ni hacer absolutamente nada, porque venía el enemigo y les robaba todo. Diga conmigo, todo. Es que Satanás no está jugando, iglesia. Amén. Satanás en estos tiempos no está jugando. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaz, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas, y eran en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Y se me viene en mente aquel verso de aquel rey que se le levantó también contra el rey de Israel, y dice que el enemigo le hizo una advertencia y le dijo: he venido por tu plata, por tu oro y por tus hijos. Y dice: y yo no se lo he negado. Amalek era, ¿quién era Abimelech. Sí, amén. Y dice que el pueblo de Israel dijo: y yo no se lo he negado. Y hoy necesitamos una generación de hombres y mujeres valientes que estén dispuestos, parados en la brecha, a pelearle al enemigo lo que el enemigo te ha querido robar en esta mañana. Hoy necesitamos hombres y mujeres que no se la pongan fácil al enemigo y que le digan: no, Satanás, usted a mí no me va a seguir robando, no me va a seguir robando mi familia, no me va a seguir robando mis finanzas, no me va a seguir robando con mis hijos, no me va a seguir robando en lo económico, no me va a seguir robando en lo matrimonial. Hoy necesitamos hombres y mujeres que se levanten en la brecha y que no se la pongan tan fácil a Satanás, iglesia. Amén. Los veo muy serios. Y dice: de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y aquí viene el texto que más me gusta de esta historia, libro de Jueces capítulo 6, verso 6. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Dígalo, clamaron. ¿Saben qué dice la palabra del Señor en Jeremías capítulo 33, verso 13? Y yo sé que usted se lo sabe de memoria. Dice: clama a mí, levanta tu mano derecha al cielo, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré las cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Hubo una causa, hubo una situación que llevó al pueblo de Israel a clamar delante del Dios Todopoderoso. Yo no sé qué es por lo que tú estés atravesando, pasando en esta mañana, pero bendita sea la causa, bendita sea la crisis, bendita sea la circunstancia, bendito
no sea el problema que te trajo a estar delante del Señor Dios Todopoderoso, de rodillas, clamando y buscando de su misericordia. Denle un fuerte aplauso a Él, iglesia. Dice que los hijos de Israel se cansaron de que les estuvieran robando. Hoy alguien en esta mañana tiene que cansarse de que Satanás le esté robando. Amén. Alguien en esta mañana tiene que decir: no, Satanás, usted a mí no me va a robar más. No me va a robar más la paz. ¿Sabes por qué? Porque la paz que yo le doy, dice el Señor, no es como la que el mundo le da. Mi paz os dejo y mi paz le doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hoy Cristo viene a ofrecerte una paz diferente por encima de cualquier tormenta o de cualquier adversidad. Pero me llama poderosamente la atención porque dice que cuando los hijos de Israel clamaron, amén, aún así venían los madianitas y le robaban todo. No detengas tu oración a causa de la tormenta. No detengas tu clamor a causa de la circunstancia, sino más bien que sea la circunstancia y que sea la tormenta que se detenga en esta mañana a causa del clamor de los hijos de Dios. Hoy la tormenta tiene que retroceder en el poderoso nombre de Jesús. Hoy la circunstancia tiene que retroceder. No cese la oración, iglesia. A alguien le vengo hablando yo en esta mañana. No te detengas de tu clamor, no te detengas. Sigue orando, sigue peleando por los tuyos. Amén. Y dice, y los hijos de Dios clamaron a Jehová. Y dice la palabra de Dios, clama el justo y Jehová oye. Diga conmigo, Jehová oye. Pastor, pero es que tengo 20 años de estar orando por mi hijo, 30 años y no me oye. Pastor, pero es que tengo 18 años, tengo 30 años. Hubo una mujer con un flujo de sangre que pasó 12 años. Hubo un hombre paralítico en el tanque, 38 años ahí clamando y esperando un milagro de parte de Dios. Y la Biblia me dice a mí que cuando hay un corazón que se humilla y se dobla delante de la presencia, viene el socorro y el auxilio de parte de Dios. Porque dice la palabra de Dios que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Levanta tu mano derecha al cielo. No te ha dado Dios espíritu de cobardía. Diga conmigo, sino de poder. Diga conmigo, de poder, de amor y de dominio propio. Porque Dios te llamó a conquistar. Dios te llamó a estar arriba y no abajo. Dios te llamó a estar de cabeza y no por cola. Dios te llamó a ser un vencedor y no a ser un vencido, iglesia. Y dice que los hijos de Israel clamaron. Oraron, no, clamaron, guerrearon, pelearon. ¿Y saben qué significa el nombre de Gedeón? Quiero hacer un pequeño paréntesis. Dicen que solo en sí el nombre de Gedeón, había algo diferente en Gedeón que nadie más veía, que solo Dios sabía. Que Gedeón era un hombre especial y que podía servirle para cumplir el propósito y la misión en la tierra. El nombre de Gedeón significa el destructor, el poderoso Gedeón. Quizás la Biblia no lo dice, pero quizás a Gedeón lo menospreciaban, lo hacían a un lado, se burlaban de él. Quizás no tenía mucha fuerza, quizás era un hombre ahí con un perfil un poco bajo, ahí tranquilo, pero Dios ya había visto algo diferente en el corazón de Gedeón, porque Dios no mira ni lo alto, ni lo pequeño, ni lo hermoso de su parecer, ni su estatura, porque eso Dios lo desecha. El hombre sí mira eso, pero Dios no. Dice que Dios mira lo que hay en el corazón del hombre. Dios conoce las intenciones del corazón del hombre. ¿Cuántos dicen amén a eso? O sea que tu trabajo en el Señor no ha sido en vano. Todo lo que tú has hecho para el Señor, en el ministerio, en la obra, diga conmigo, no ha sido en vano. Tienes tu recompensa. Y una recompensa grande. Pastor, allá, sí, allá, pero aquí también. Amén. Y dice la palabra de Dios,
Antes bien como está escrito 1 de Corintios capítulo 2 verso 9, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Cuántos, para los que le aman, cuántos aman al Señor en esta mañana? Dios ha diseñado, Dios ha preparado cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sabe qué? Cuando la Biblia dice que no han subido al corazón de hombre, eso significa que supera nuestras expectativas, que va más allá de mi imaginación, de mis pensamientos, que rompe mi conocimiento y mi intelecto, porque los pensamientos de Dios están por encima de los nuestros, iglesia. Y aún esas cosas que ni siquiera podemos imaginar en nuestra pequeña mente limitada, son las que Dios ha preparado para usted y para mí. Camina, iglesia. Y me llama poderosamente la atención porque el pueblo de Israel vivían libres, vuelvo y repito, libres físicamente, pero su mentalidad era una mentalidad de esclavos. Y yo les voy a contar una pequeña historia. A mí me gusta mucho hablar por historias. Esta es la historia de un aguilucho. Esta es la historia de un aguilucho que había volado lejos de su nido, aún estando muy pequeño. Cuando todavía no podía ni volar, por razones de la vida, se cayó. Y ahí andaba, no podía volar, un aguilucho pequeño. Por aquellas razones de la vida, cayó donde había un gallinero. Diga conmigo, un gallinero. Y comenzó a comportarse como las gallinas. Comenzó a comer de la comida de las gallinas. Y aunque podía volar muy alto porque ya había crecido, pero había crecido con una mentalidad de esclavo. Y comenzó a rodearse de las gallinas y hacía todo lo que las gallinas hacían, pero era un águila. Y dice que aquel aguilucho un día abrió sus alas hacia lo desconocido y comenzó a volar, y se dio cuenta que su verdadera identidad no era una gallina, era un águila. ¿Y a qué quiero ir con esto, iglesia? Muchas veces nacemos del corazón de Dios, salimos del corazón de Dios, porque dice la palabra que antes de que naciéramos ya Dios nos conocía y nos había predestinado para cosas grandes, pero vivimos toda la vida y vamos por el camino, nos rodeamos de las personas equivocadas y nos llenamos de cosas raras y adoptamos patrones de conducta que no nos pertenecen a nuestra identidad. Amén. Y dice que aquella águila descubrió, diga conmigo, descubrió su verdadero propósito por el cual ella había nacido. La palabra de Dios dice en el Salmo capítulo 32 verso 8: sobre ti fijaré mis ojos y no te dejaré hasta que no hayas hecho lo que te he dicho. Dios te ha escogido desde que usted estaba en el vientre de su mamá, y Dios te ha apartado para cumplir su propósito y su palabra en ti. ¿Sabes por qué? Porque Dios no se equivoca. Dios no se le sale nada de sus manos. Dios trazó y diseñó un plan para la humanidad. Pero pastor, ¿por qué tanta maldad? ¿Por qué tanta guerra? ¿Por qué tanto niño siendo abusado y siendo maltratado? Dice Eclesiastés capítulo 7 verso 29: he aquí que solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto y perfecto, pero el hombre se fue desviando en el camino. Así que lo que está pasando hoy a través de la sociedad y en el mundo entero no es culpa de Dios, es culpa del hombre. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo, iglesia? Y dice que de este modo empobrecía a Israel. Cada vez se iban cayendo más bajo, cada vez se iban escondiendo más el pueblo de Israel, porque se habían vuelto a los ídolos. Porque cuando dice la palabra de Dios
hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová, significa que el Señor se puso muy molesto, muy bravo, porque dice la palabra del Señor, ahí está la respuesta en el libro de Jueces capítulo 6, verso 8. Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, la cual le dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de casa de servidumbre y lo libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y di su tierra. Yo dije, yo soy Jehová, yo soy vuestro Dios. No temáis delante de esos dioses, de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Eso fue lo que molestó el corazón de Dios, que fue Dios que lo sacó con mano poderosa, con tremenda victoria de Egipto, y el pueblo de Israel más adelante una vez más le darían la espalda y se olvidarían del pacto que Dios había hecho con sus hijos. Amén, iglesia. Porque Dios es un Dios grande, fuerte y celoso, que guarda la misericordia hasta 1000 generaciones y que ama a los que le aman y los que temprano le buscan, según el libro de Proverbios capítulo 8 verso 17. Dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Y dice la palabra de Dios que había un joven diferente, había un hombre diferente, había un hombre con una actitud diferente. Y me encanta cuando la Biblia dice, había otro espíritu, como el que hubo en Josué y Caleb, ¿cierto? Una actitud diferente. Y dice lo siguiente, y vino el ángel de Jehová, libro de Jueces capítulo 6 verso 11, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y escuchen bien, porque esta parte es bastante interesante. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová, varón esforzado y valiente, Jehová está contigo. ¿Cómo le dijo el Señor a Gedeón? ¿Pero por qué? Porque estaba haciendo algo diferente. Dice que el pueblo de Israel no hacía nada para que el enemigo no le arrebatara sus vacas, sus ovejas, su siembra. Pero había alguien con una actitud diferente que estaba sacudiendo el trigo para esconderlo. Y llegó y dijo a mí, Satanás no me va a seguir robando más. Si le quiere robar a todo el pueblo de allá afuera, a los hijos de Israel, pero a mí, Satanás, no me va a robar. Y dice que comenzó a sacudir el trigo y se le apareció el ángel de Jehová y le dijo, varón esforzado y valiente. Lo mismo que le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y que seas muy valiente. No temas ni desmayes, porque yo Jehová estaré contigo donde quiera que tú vayas. Y yo les quiero decir en esta mañana, amado pueblo del Señor, si Dios está contigo, ¿cuántos saben que Dios está con nosotros? Dice el libro de Romanos capítulo 8 verso 31, ¿qué pues diremos de esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Denle un fuerte aplauso a Él, iglesia, porque no tienes cualquier respaldo, tienes el respaldo de Dios en tu vida, tienes el respaldo de Dios en tu vida, pero no pelees en tus propias fuerzas, no pelees pensando que esa es tu batalla, porque en el momento que llegamos a pensar o a imaginar que esa es nuestra batalla, probablemente la vamos a perder. Pero en el momento que sabemos y entendemos de que esa batalla no me pertenece, le pertenece a Dios, sabemos y entendemos de que Dios no ha perdido una sola batalla. ¿Sabes por qué? Cuando David se iba a enfrentar al gigante, le dijo lo siguiente a Goliat, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, y hoy Jehová te entregará en mi mano, porque de Jehová es la batalla. Pastor, ¿por qué me siento tan cansado y sin fuerza, sin ganas de seguir? Porque has llegado a pensar que estás peleando tu propia batalla. Permite que cuando tu fuerza no venga más, permite que sea Dios peleando por ti, iglesia. Permite que sea Él levantando bandera a favor tuyo.
Dice, el enemigo se ha levantado como un río contra mí, pero el Espíritu Santo ha levantado bandera. Varón esforzado y valiente, ve con esta tu fuerza. ¿Qué esfuerzo se requiere sacudir el trigo? No mucho, ¿va, pastor? Nada más llega y lo arranca y lo sacude. Y con esa fuerza, Dios iba a darle la libertad una vez más al pueblo de Israel. Porque no se trata de fuerza, no se trata de capacidad, se trata de disposición, iglesia. Se trata de lo que Dios quiere hacer con usted y conmigo para alcanzar grandes y poderosas cosas en esta mañana. Si Dios te escogió, si Dios miró que en ti había llamado, había propósito, es porque Él de antemano, Él ya sabía que usted y yo lo íbamos a lograr siempre y cuando permaneciéramos en Él. Amén. Amén. Ya casi voy a ir finalizando porque también queremos orar. Y dice que, y Gedeón le respondió, libro de Jueces capítulo 6, verso 13: ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros. No sabía que el que estaba hablando con él era el mismo ángel de Jehová. Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Lo que hablábamos de la siembra y la cosecha, la ley de la causa y el efecto. ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado? Dice, no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole, Jehová le dijo una vez más: ve con esta tu fuerza, con esa actitud. Hay otra versión que dice: ve con esa actitud. Ve con esa actitud, dice, que yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. ¿Saben dónde está la peor lucha o la peor guerra del ser humano? En la mente. Muchas veces el peor enemigo de nosotros no es ni siquiera el diablo. Hay veces somos buenos para andar tirando el diablo para arriba. Es que el diablo aquí, el diablo allá, el diablo me hizo una zancadilla cuando me iba a subir al bus. No. Hay veces andamos tirando el diablo para arriba. Pero muchas veces la peor lucha y el peor enemigo somos nosotros mismos. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: cuídate de ti mismo y de la doctrina. ¿De quién tenemos que cuidarnos nosotros? De nosotros mismos. Porque Satanás no tiene ningún poder, ninguna autoridad, ningún dominio si nosotros no se lo permitimos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Denle un fuerte aplauso a él, iglesia. Y dice lo siguiente, voy a avanzar rápidamente porque sé que el tiempo me ha ganado. Dice que Gedeón le preparó un sacrificio al ángel de Jehová. Y dice que ya después, le estoy parafraseando, estoy resumiendo la historia. Libro de Jueces capítulo 6 verso 24: y edificó allí Gedeón un altar a Jehová, el cual llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta el día de hoy. Jehová Shalom significa Jehová es mi paz. ¿Cuántos necesitan la paz de Dios en esta mañana? Amén. Dice que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Según el libro de Santiago capítulo 4 verso 7, la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Una paz diferente. Quizás allá afuera te dice la gente y te dice el mundo: qué raro, fulanito, menganito está pasando por esto, pero yo lo veo como una paz diferente, porque Dios viene a darte hoy una paz distinta, una paz diferente, una paz que no pasa. Amén. Y dice, pero hay algo interesante: Jehová le iba a entregar la victoria al pueblo de Israel por medio de Gedeón, pero le dijo algo importantísimo. Ahí en el libro de Jueces capítulo 6 verso 25, ya con esto voy a ir finalizando, le dijo algo interesante. Le dijo lo siguiente: aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre y el segundo toro de 7 años y derriba el altar de Baal
que tu padre tiene y corta también la imagen de acera que está junto a él y edifica un altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y bueno, ahí seguimos leyendo, pero dice la palabra de Dios en el libro de Josué capítulo 7 verso 13, así rápidamente. Libro de Josué capítulo 7 verso 13, dice lo siguiente: levántate y santifica al pueblo y dile: santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel así dice: anatema hay en medio de nosotros, Israel no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Gedeón: Gedeón, te voy a entregar la victoria, voy a escoger varones esforzados y varones valientes, pero necesito que derribes el altar de Baal, necesito que te santifiques, necesito que te metas en santificación. Y la palabra santificar significa apartarse para Dios, porque no podían salir a pelear, valga la redundancia, no podían salir a pelear sabiendo que había algo ahí en el pueblo de Israel, porque Jehová les quería entregar la victoria, pero antes necesitaban quitar cosas que les estaba impidiendo ver la gloria de parte de Dios sobre su vida, iglesia. Amén. Y conocemos la historia, ya sabemos lo que acontece. Dice que hubieron 32,000 hombres y se devolvieron 22,000, pastor. Se devolvieron 22,000 hombres porque no pasaron la prueba. Y para no hacerle muy larga la historia, Gedeón quedó solo con 300, y con esos 300 el Señor le entregaría la victoria al pueblo de Israel una vez más. Póngase sobre sus pies, iglesia, vamos a orar. Vamos a orar. Y quizás Gedeón había nacido, caminaba con una mentalidad diferente, con una mentalidad distinta. Él no sabía para qué él había nacido, él no sabía por qué él estaba en la tierra, él no sabía por qué Dios lo había llamado, lo había santificado, lo había apartado. Pero de algo sí estamos completamente seguros. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 4 verso 19: no me eligieron ustedes a mí. O sea que nosotros no elegimos a Dios, Dios nos eligió a nosotros para alcanzar las cosas grandes y ocultas que el pueblo necesita en esta mañana. Padre, en el bendito y poderoso nombre de Jesús, venimos orando, Señor Dios, nos unimos bajo la ley del acuerdo. Yo no sé qué es lo que usted viene necesitando en esta mañana, yo no le puedo prometer nada, pero dice la palabra de Dios que si mi pueblo se humilla y clama delante de la presencia del Señor, los cielos se van a abrir y algo tiene que suceder. Dice la palabra de Dios que donde hay un pueblo que se humilla delante de la presencia de Dios, ¿sabes qué es algo de lo más difícil para el ser humano? Es humillarse delante de Dios. Pero dice la palabra: si mi pueblo se humilla y clama y ora y se santifica y buscar en mi rostro, entonces yo oiré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Padre, en el bendito y poderoso nombre de Jesús, Señor, si hay alguien acá que está atravesando circunstancias difíciles, si hay alguien acá que